autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy continuamos con el ciclo de candidatos a la presidencia de la COE y tenemos el honor de que haya aceptado intervenir en él don Santiago Herrero, candidato, presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía, al que va a presentar, y este también es un motivo de satisfacción, don Arturo Fernández, presidente de la CEIN y de la Cámara de Comercio de Madrid. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Querido Santiago Herrero, presidente de los empresarios de Andalucía, José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía, Vicente Oliva, director del área de Asisa, del área de inmuebles de Asisa, José Ignacio Fernández, responsable de la delegación Centro de Red Eléctrica, Manuel Arias, director de GTM Iberia y Latinoamérica, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, secretario de Estado de Cooperación Territorial, don Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, José Antonio Segurado, presidente de honor fundador de CEIM, Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, José María Lacasa, secretario general de COE, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, vicepresidentes de COE, Jaime de Marichalar, presidentes de las cámaras de comercio, empresarios, a todos ustedes, muy buenos días. Me complace muchísimo tener la oportunidad de ocupar esta tribuna y hacerlo para presentar a mi buen amigo y presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero. Oriundo de Sevilla, Santiago Herrero lleva toda su vida vinculado al mundo empresarial y a sus organizaciones, circunstancias que le llevó a participar a finales de los años 70 en la fundación de la Confederación Empresarial Sevillana, así como de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la que, tras 25 años de secretario general de la Confederación Sevillana y de la Andaluza, es desde hace 8 años su presidente. Su capacidad, su experiencia y entrega por el mundo empresarial le llevó a ser elegido en el año 2002 vicepresidente de la COE, cargo que actualmente compatibiliza con la presidencia de la Comisión de Relaciones Laborales. Notable del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, este currista de pro atesora en su bagaje, además de una entrada de la maestranza desde 1962, un amplio expertise en temas laborales y de empresas, contribuyendo así al buen desarrollo del Consejo Económico y Social de España y de Andalucía y de diversos consejos asesores de la Junta en representación de los empresarios andaluces. Además, este hijo adoptivo de Villanueva del Ariscal es presidente fundador de la Fundación Doña María de las Mercedes, académico de número y secretario canciller de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Su devoción por la Hermandad de las Penas de San Vicente de Sevilla solo es comparable con su vocación y consagración en el mundo empresarial. Una dedicación que le ha convertido en un conocedor profundo de las organizaciones empresariales y de las empresas, contribuyendo decisivamente a que la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA, sea hoy una institución conocida, prestigiada y valorada dentro y fuera del tejido empresarial español. Y señoras y señores, en el momento que nos encontramos y transcurrido ya más de 30 años desde el momento de la constitución de la mayoría de las organizaciones empresariales, su consolidación como agentes sociales amparadas por nuestro ordenamiento constitucional no está exenta de retos y tareas internas y externas al propio movimiento empresarial. Durante mucho tiempo se ha culpado injustificadamente al empresario de la crisis. Por ello, ha llegado el momento, y no podemos dilatar más, de trabajar por reforzar, revitalizar
y promover la imagen del empresariado y de sus organizaciones y, por supuesto, defender su papel en el nuevo contexto de la globalización. No tengo ninguna duda de que las organizaciones empresariales se encuentran ante la necesidad de adecuarse a los tiempos que vivimos. En la compleja y difícil coyuntura actual, la reorientación de nuestras estructuras económicas y sociales nos conducen inevitablemente no solo a una renovación, sino a una auténtica refundación de las organizaciones representativas del empresariado español. Una refundación, la de las organizaciones empresariales, que no podrá ser ajena a las repercusiones que va a tener en este proceso las muy recientes decisiones del Gobierno de la Nación sobre instituciones centenarias como son las cámaras de comercio. En cualquier caso, esa refundación es necesaria y deseable. Y en la antesala de ese proceso es donde se encuentra en estos momentos la COE y las organizaciones que la integramos. Quiero aprovechar esta oportunidad que me da este prestigioso foro y mi querido amigo Santiago Herrero para reiterar ante las eminentes elecciones de la presidencia de la COE que los empresarios madrileños vamos a ejercer de nuestro sentido de responsabilidad con lealtad, con espíritu de cooperación y voluntad de sumar esfuerzos de todos los empresarios españoles, de este a oeste, de norte a sur, y Madrid está en el centro para sumar y no restar, para multiplicar y no dividir. Que nadie se extrañe, pues, de que los empresarios madrileños queramos poner al servicio de la COE, una vez más, y tanto antes como después de las elecciones del día 21, toda nuestra capacidad de aunar voluntades, de facilitar el diálogo, el consenso y de aportar soluciones que potencien el común denominador que nos une a todos los empresarios. Queridos amigos, este es el momento de la unión, porque el presidente que salga de estas elecciones, el que sea, será el nuestro y el de todos. El próximo día 21 de diciembre se abre una nueva etapa en el mundo empresarial, una etapa donde las empresas, grandes y pequeñas, estén más unidas que nunca, con un proyecto sólido para todos los empresarios españoles, basados en los valores que sustenten la libertad económica, la libertad de empresa y la libertad de todos los ciudadanos. Y no me extiendo más. Santiago Herrero es un hombre de acuerdos, de diálogo, de un sentido común aplastante y con una visión de futuro irreprochable. Y estoy seguro que sabrá estar a la altura de las circunstancias que la situación actual nos exige a todos. Querido Santiago, me siento muy honrado por presentarte esta mañana en esta tribuna. Señoras y señores, queridos amigos, tengo el placer de ceder la palabra a un hombre cuyo trabajo ha contribuido al crecimiento de la economía, al empleo y a la paz social de España. Muchas gracias. Buenos días. Con Arturo Fernández llevará a cabo un trabajo de colaboración, el primero de los muchos que espero que emprendamos en el futuro, dando por saludado a todos los que él ha nombrado con extensión y con detalle, permitiendo que añada yo por mi parte a la portavoz adjunta del Partido Popular, al expresidente de la Junta de Andalucía, don José Rodríguez de la Borbolla, al presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y al vicesecretario del Partido Popular en Andalucía. Gracias a todos por acompañarme esta mañana. Es muy estimulante que en un acto como este, centrado en las propuestas que yo pueda presentar como candidato a la presidencia de la COE, reúna a tantas personas interesadas en el futuro de la organización que representa a los empresarios españoles. Gracias a Nueva Economía Forum y a sus patrocinadores por su amable invitación, que me ofrece la oportunidad de expresaros cuáles son mis motivaciones y mis líneas de trabajo para conseguir, con el apoyo de todos, la organización representativa, reconocida y prestigiosa a la que aspiramos.
Y gracias, como no, a mi presentador, a mi amigo Arturo Fernández, por sus cariñosas palabras, por sus detalles personales que yo no le he dado y que ha debido coger de algún perfil, y por su fair play al aceptar presentarme en este foro en Madrid, entendiendo yo que la mejor introducción en un acto como este debía venir de la mano del presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid y de la Cámara de Comercio. Él sabe cuánto le agradezco su intervención, su presencia aquí. Ayer y antes de ayer estuvo con una indisposición física y me aseguró que hoy estaría aquí por encima de todo. Sé que lo hace por afecto y amistad hacia mí, pero también porque ambos nos unen, como ha expresado en su introducción, la responsabilidad de que la COE recupere el prestigio que merece. Presento mi candidatura a la presidencia de la organización porque soy un firme convencido del papel que la empresa está llamada a desarrollar en el progreso de la sociedad, porque creo en la labor fundamental que han jugado las organizaciones empresariales en nuestro país, porque haya dedicado toda mi vida profesional estando implicado en este trabajo de manera entusiasta desde mi juventud, y entiendo que en estos momentos, además, estaba obligado a presentar un perfil que pudiera corresponder con los pensamientos de los que creo, como un importante número de electores, que en estas circunstancias, que en otras circunstancias, solo se podrían manifestar con el asentismo o con su voto en blanco. Hace tiempo que llegué a la conclusión de que el compromiso con el colectivo empresarial merecía la pena, un compromiso que se acrecienta en estos momentos cuando nuestro país, España, vive un momento ciertamente crítico. Tan crítico que para un responsable empresarial sería irresponsable, y utilizo la redundancia adjetiva de forma intencionada, centrarse primero en una circunstancia como la COE en lugar de lo principal, como es la situación económica. La crisis parece que en nuestro país haya llegado para quedarse, y eso es rechazable desde todo punto de vista. Nuestro Producto Interior Bruto no crece, mientras la media europea se sitúa ya en el 1,8, Alemania un punto por encima y Estados Unidos empieza a resurgir. Debemos reformar para competir y sumarnos cuanto antes a los países que forman parte del pelotón de cabeza. Para crecer debemos resolver primero nuestras contradicciones internas. Sin duda, la solución, y ello nos resultará una tarea fácil, es afrontar reformas contra intereses creados, consolidados en el transcurso del tiempo. Lo que reclaman los mercados son decisiones que les ofrezcan confianza y credibilidad, palabras claves en el presente y en el futuro de nuestra economía. Es verdad que la crisis ha ensañado con nuestro país, pero no es menos cierto que España se había encaramado tiempo atrás a los 10 primeros puestos de la economía mundial y no debemos renunciar a ello bajo ningún concepto. Es urgente afrontar con determinación los grandes desequilibrios de nuestra economía. En primer lugar, la elevada dependencia de la financiación exterior, la necesidad de recurrir al ahorro del resto del mundo para financiar nuestro crecimiento nos hace más vulnerables a las turbulencias de los mercados. Esa falta de financiación, y este es el segundo desequilibrio, se agrava por la delicada situación de nuestras cuentas públicas que han recurrido a gastos desaforados sin relación directa con el crecimiento y los servicios y duplicaciones difícilmente justificables desde la eficacia de la prestación de los mismos. En tercer lugar, los 7 trimestres que la economía española ha soportado tasas de crecimiento negativas están muy relacionados con nuestra falta de competitividad, que nos hace perder atractivo para las inversiones extranjeras y dificulta nuestra presencia en los mercados internacionales. Una pérdida de competitividad que está relacionada con la ausencia de reformas estructurales, una insuficiente inversión en nuevas tecnologías, la carencia de un modelo energético eficiente y la falta de flexibilidad en las relaciones laborales. Por último, el desequilibrio más preocupante, la destrucción de empresas y la muy elevada tasa de desempleo. En 3 años han desaparecido más de 1 millón de empresas en toda España, según el Instituto Nacional de Estadística. Y también el número de empresarios autónomos ha descendido vertiginosamente. Desde el comienzo de la crisis han desaparecido más de 250.000. El paro en nuestro país supera el doble de la media de la Unión Europea, con cerca de 4.600.000 desempleados y una situación en el desempleo de jóvenes verdaderamente dramática para el presente de nuestra sociedad y el desarrollo económico del futuro. La suma de estos desequilibrios exige una respuesta urgente y decidida, que solo será eficaz
si se despejan, como decía antes, los principales obstáculos que pesan sobre nuestra economía, la pérdida de credibilidad y la pérdida de confianza. Y para ello es imprescindible llevar a cabo reformas que se concretan en una auténtica transformación de España que debe apoyarse en 5 pilares. En primer lugar, y el ordinal solo es expositivo, porque deben emprenderse todas a la vez, debemos abordar la reforma de las administraciones públicas, lo que implica su simplificación, eliminar la superposición de competencias y procurar una importante reducción del gasto público corriente, especialmente el no productivo o clientelar. 1 millón de funcionarios más en menos de 10 años y mal distribuidos en múltiples empleos, algunos de naturaleza estrictamente política, son un exceso que es inmediato corregir. No se trata solo del gasto directo. Si sumáramos en estos instantes el número de miles de empresas y fundaciones públicas constituidas por doquier, de las que las administraciones, sobre todo territoriales, han desviado alguna parte del gasto público, nos alarmaríamos y llegaremos fácilmente a la conclusión de que nos hemos vuelto locos y de que en algún momento, y durante los pasados años de prosperidad, hemos creído que nos podíamos permitir todos los dispendios. En definitiva, los empleos públicos no pueden ser la disculpa de los rectores de las administraciones para designar personal de confianza en detrimento de aquel que tiene conferida la realización de sus funciones y que, en cumplimiento de la ley, ha obtenido de manera legítima un empleo. Corregir estos excesos es inevitable y urgente. Es evidente que el recorte del gasto no debe afectar a aquellas partidas que inciden sobre la productividad de la economía, como son los gastos en infraestructura, el apoyo al I+D, la formación o la internacionalización. Un ejemplo ilustra lo que he venido señalando. Los cuantiosos recursos invertidos en las agencias públicas de empleo no han servido para que los servicios públicos de colocación intermedien más eficazmente en la contratación laboral en España, sino que, por el contrario, ha descendido de forma importante el número de trabajadores que deben hoy su empleo a una oficina financiada por presupuestos públicos. Y vaya por delante que soy partidario de compatibilizar la opción privada de empleo y la pública, pero es evidente que a la pública se le deben exigir ratios de eficacia y de racionalidad. Es esencial que la sociedad española y sus clases más productivas asuman que las administraciones públicas deben aprestarse a ser tan austeras y eficaces en la administración de recursos como son las empresas, aunque sea a costa de decisiones inusuales hasta ahora. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la etapa de austeridad va a ser prolongada, por lo que para mantener una provisión adecuada de servicios públicos y de infraestructura será necesaria una participación creciente del sector privado. La asociación público-privada será cada vez más necesaria para financiar nuevos proyectos de infraestructura y de servicios. Las necesidades presupuestarias y la eficiencia económica deben llevarnos a un cambio mediante el cual el usuario debe participar cada vez más en la financiación de las mismas. En tercer lugar, deben reducirse las subvenciones asociadas a la prestación de ciertos servicios públicos y eliminarse las transferencias a empresas públicas en pérdida, tanto autonómicas como estatales. En cuarto lugar, se precisa una reordenación del sector público español. En España existe un exceso de administraciones, 4, 5 y a veces hasta 6 niveles administrativos. Debemos simplificar la administración y reducir su número. Las competencias entre las administraciones están mal definidas, dando lugar a solapamientos e ineficiencias. Además, en el ámbito local, muchas entidades no alcanzan el tamaño mínimo necesario para gestionar eficientemente sus recursos públicos. Como ejemplo, en España existen 8.000 municipios, mientras en Francia solamente existen 3.000. En último lugar, se debe hacer una reorientación del gasto público. La sociedad española debe decidir cuáles son las actuaciones fundamentales que deben realizar las administraciones públicas. Precisamos unas administraciones más pequeñas, pero más eficientes, que hagan menos cosas, pero que las hagan mejor. Es evidente que con todas estas posibilidades de reducción del gasto, la solución a la crisis no se encuentra en la subida de los impuestos. La elevación de los tipos impositivos solo serviría para frenar el crecimiento y aumentar el desempleo. De hecho, se hace urgente reducir la imposición como medida para atraer a inversores nuevamente hacia España y también para incentivar la creación de empleo. Los empresarios tenemos confianza en nuestra economía y hemos asistido con satisfacción
al reconocimiento obtenido a nivel internacional gracias al liderazgo de muchas empresas españolas. Tenemos que seguir adelante y, por ello, responsablemente, tenemos que advertir que es necesario e imprescindible continuar con el proceso de reforma si queremos lograr un buen futuro para nuestra economía. No basta con hacer lo suficiente para contentar coyunturalmente a los mercados. Hay que hacer lo necesario para salvarnos. Este ambicioso programa de reformas estructurales, que ya ha venido solicitando la COE, abarca también ámbitos tan importantes como la educación, ahí está el informe último de PISA, la energía, la liberación de sectores regulados, la reducción de cargas administrativas, la justicia, la garantía de la seguridad jurídica, la financiación, la lucha contra la morosidad de las administraciones públicas y, por supuesto, la reforma laboral. El 19 de septiembre entró en vigor la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, culminándose por vía parlamentaria el proceso de reforma laboral que en el mes de junio pasado aprobó el Gobierno mediante Real Decreto Ley. Durante los 3 meses que ha durado el trámite parlamentario, hemos intentado trasladar a los diferentes grupos políticos los planteamientos empresariales que, en línea con las propuestas de diversos organismos nacionales e internacionales, requería, a nuestro juicio, nuestro mercado de trabajo. Pero el resultado final es que nos han llevado a cabo enmiendas importantes, de tal forma que la ley apenas ha introducido modificaciones sustanciales con respecto al texto normativo aprobado por el Gobierno en el mes de junio en el Decreto Ley. No se han eliminado de nuestro mercado de trabajo los principales factores que lastran la flexibilidad de carácter interno o externo que necesitan las empresas, tanto en la fase de contratación como en los procesos internos de adaptación a las circunstancias de los mercados y de los ciclos económicos. Los últimos datos del desempleo reflejan la tosudez de un mercado laboral que sigue creciendo en temporalidad a costa de la estabilidad. Incluso pone en evidencia la incongruencia de mantener una doble fórmula de contratación indefinida que esta reforma no ha sabido resolver. Los valores de la concertación y de los acuerdos son indudables. 30 años de experiencia lo demuestran. Pero una organización empresarial debe estar dispuesta a concertar cuando el resultado de la concertación misma resuelve los problemas empresariales y, por el contrario, a no suscribir pacto alguno cuando no se dan las condiciones idóneas. En efecto, en esta ocasión, excepto nosotros, nadie estaba dispuesto a favorecer que la vía de la extinción objetiva de contratación, cuando se dan las causas justificativas de ello, fuera la vía ordinaria y más general para defender la supervivencia de las empresas. Hoy, el 80% de los despidos de nuestro país son disciplinarios e improcedentes, cuando su causa real es objetiva. Además, nadie se hallaba en disposición de flexibilizar las relaciones laborales, permitiendo un mayor margen de disponibilidad de las empresas sobre sus propios recursos humanos. Probablemente era excesiva la desconfianza mutua y ello hacía imposible el acuerdo. El Gobierno había manifestado durante una parte del proceso que no reformaría sin el previo consenso de sindicatos y patronales. Ese derecho de veto indirecto ha sido, sin duda, el principal inconveniente para acordar. Además, en ningún momento creo que los sindicatos habían percibido que, con las circunstancias actuales de la crisis, caída de empleo y gravísima pérdida de confianza, estuviéramos dispuestos a revisar el modelo de contratación existente, fortaleciendo la estabilidad laboral y, pese a nuestras afirmaciones en contrario, que no calaron nunca en el colectivo, se abrió paso la idea de que la reforma laboral, desde nuestra concepción, solo implicaba desregularización e indefensión de los intereses de los trabajadores. Es obvio que si planteamos, como lo hacemos, un cambio de modelo productivo a medio plazo, ello exige una mayor estabilidad de las plantillas y, al mismo tiempo, lograr una plena movilidad y polivalencia de estas. Y para conseguirlo debemos reducir los costes de administración de nuestros recursos humanos, revisando al mismo tiempo las políticas de empleo que desde 1984 hasta nuestros días ha contribuido a construir un mercado de trabajo dual en el que las empresas con plantilla fija y necesidades de estabilidad soportan un nivel de rigidez no congruente con sus necesidades de competir ni con las prácticas europeas comparables. Y, en cambio, otras nuevas pueden disfrutar de un mercado más flexible con contrataciones temporales, plantillas rotatorias y un costo menor de extinción de sus contratos. La reforma laboral, que no pudo ser, pero a la que entregamos muchas horas de trabajo,
ha sido el producto de múltiples prejuicios que no hemos sido capaces de conjurar y, sobre todo, inexistencia de fe en la posibilidad de modificar nuestra regulación laboral sin que ello llevara por qué implicar una quiebra irreversible de los derechos de los trabajadores. La COE nunca ha jurado del modelo laboralista propio de los países que con nosotros son socios de la Unión Europea. Como la reforma no fue posible, el Gobierno decretó primero y el Parlamento legisló después. La confrontación no es lo que el país necesita para ofrecer a los generadores de empleo y el marco laboral en el que puedan justificar las inversiones creadoras de puestos de trabajo. Restablecer el diálogo social y con él la concertación y el acuerdo es una tarea urgente y debemos aprestarnos a hacerlo cuanto antes para ofrecer al país la confianza de que los sindicatos y las organizaciones empresariales de hoy no son peores ni más torpes e ineficaces que las que protagonizaron el gran esfuerzo de consenso producido en la transición pública, en la transición política española. Soy consciente de que no planteo una tarea fácil, pero sé que no es imposible. Y como ejemplo de ello, quiero recordar que el 8 de febrero de este año firmamos el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva 10.010 y 10.012, con vigencia de este año y destinado a servir de guía a la negociación colectiva que tiene lugar en nuestro país durante todos estos años. Junto a muchas consideraciones tradicionales en nuestros acuerdos con los sindicatos suscritos desde 2002 hasta 2008, hemos comprometido en el ANC 2010-2012 fijar los incrementos salariales, como recordarán, hasta el 1% en el 2010, del 1 al 2% en el 2011 y entre el 1,5 y el 2,5% en el 2012. Asimismo, los titulares de cada unidad negociadora decidirán si establecen o no cláusulas de revisión o garantía salarial para preservar la capacidad adquisitiva de los salarios pactados. Pero, en todo caso, en el ANC 2012 no se determina el contenido de tales cláusulas. Sí se establece que el cómputo de estas se efectuaría, si así lo deciden los negociadores, al cabo de los 3 años de vigencia del acuerdo. Hoy, los salarios pactados en los convenios del 2010 se sitúan en torno al 1%, y sumando los convenios nuevos, aquellos sometidos a cláusula de revisión para segundo y tercer año de vigencia, en el 1,29%, y la inflación rondará a finales de este año el 2%, lo que sin duda pone de relieve que la ANC ha coadyuvado poderosamente no solo a la paz social, vocación tácita de todo acuerdo, sino a la competitividad de nuestras empresas, reduciendo sus costes laborales. Pretendíamos así dar un respiro a las empresas y emitir el mensaje de que los costos salariales subirían por primera vez por debajo de la inflación. Hubiéramos querido que este esfuerzo de contención salarial se hubiera visto complementado con una pareja reducción de cotizaciones sociales. Las empresas no podemos olvidar que las nuestras se encuentran a la cabeza de la Unión Europea, 5 puntos por encima de la media, y que el problema no es la financiación del sistema de la Seguridad Social española, sino que esta, universalizada, se basa fundamentalmente en el pago de cotizaciones a cargo solo de empresas y de trabajadores. Cuando formulábamos estos planteamientos, nos encontrábamos al inicio de la crisis y por ello creíamos que reducir cotizaciones era de similar efecto que una devaluación, la única que nos podíamos permitir. Desgraciadamente no fue así, porque el Gobierno consumió todos los recursos en tratar de reducir los efectos de una crisis que negaba, viéndose abocado además a formular ante sus socios europeos inmediatas reformas de pensiones, lo que implicaría prolongar la edad de actividad y retrasar la jubilación, computar para calcular el importe de la pensión toda la vida del trabajador y no los años actuales. Es decir, un tiempo para abordar una reforma. El anuncio de esta anula el efecto de las propuestas anteriores y ya hoy estamos abocados otra vez a afrontar cambios para garantizar a medio plazo la sostenibilidad del sistema. Pero nuestro problema no es solo reducir los salarios y pensiones, sino que, como es conocido, abarca cuestiones extremadamente sensibles que afectan a factores fundamentales de nuestro modelo laboral. Debo referirme a 2 de ellos porque es inminente que lo abordemos o, en todo caso, que el Gobierno tire por la calle de en medio y decrete o remita un proyecto de ley al Parlamento para que sea este el que aborde materias tan complejas como la negociación colectiva o las políticas activas de empleo. La disposición adicional única de la ANC 2010-2012 nos compromete a reformar la negociación colectiva junto a los sindicatos partícipes con nosotros de ese mismo acuerdo.
La reforma laboral y otras circunstancias impidió que lo hiciéramos en la fecha prevista con antelación al 9 de agosto. La Ley 35, aprobada el 13 de septiembre, nos otorga un plazo que concluirá el 18 de marzo para tratar de ofertar al Gobierno de la Nación una reforma consensuada del instrumento más importante que regula las relaciones laborales en España, que es la negociación colectiva. Los sindicatos y nosotros sabemos que intentamos esa misma reforma en el año 2001 y no lo logramos, pero disponemos de un amplio bagaje documental. Hemos debatido los problemas relacionados con los convenios colectivos intensamente con nuestras propias bases y probablemente sabemos lo que debemos hacer y las dificultades que ello conlleva. Es inevitable reformar los principios de la libertad y de la autonomía colectiva, evitar imponer prescripciones a quienes disponen de su propio ámbito de negociador, limitar la ultraactividad y, al mismo tiempo, hacer posible que los sectores de rama de actividad puedan ordenar sus relaciones laborales, articulando su capacidad para asumir compromisos con los de los demás ámbitos de negociación posibles. Todo ello para que las empresas puedan tener flexibilidad para adaptarse a las circunstancias que le impone la economía y los mercados. A pesar de la aparente facilidad con la que se describe el escenario, sabemos que conjugar todas estas voluntades no es cometido que pueda realizarse sin un gran esfuerzo y, sobre todo, una gran política dirigida a organizar nuestro sistema de negociación colectiva para que éste siga siendo eficaz, con disfunciones notables, pero ninguna de ellas irresoluble. Con la misma rotundidad que manifiesto mi voluntad de reforma, niego las descalificaciones que desde ámbitos desconocedores de nuestra realidad se producen por doquier sobre un sistema español de negociación colectiva que no tiene tantos defectos como se le imputa y que, por el contrario, ha prestado indudables servicios a la paz social, a la competencia y reduciendo la conflictividad hasta el extremo que hemos pasado de en poco más de 30 años de 187 millones de horas de trabajo perdidas por huelga a menos de 10 millones de horas perdidas. Además de los convenios colectivos, deberíamos también cambiar todas las políticas de empleo. Solamente daré un dato. Si cuando en crecimientos económicos mantenemos que 2 millones de trabajadores en paro, los que teníamos al principio de la crisis, se debe considerar como pleno empleo, algo importante falla en nuestro sistema cuando llegamos impunemente a conclusión tan insoportable. Ahora hablaré de lo que he llamado antes la circunstancia o el instrumento, la COE. Hemos vivido tiempos difíciles y nuestro liderazgo está requebrajado, pero la función hace al órgano y, como somos necesarios, es preciso recuperar la ilusión de todos y coordinar esfuerzos dirigidos en pos de una sola dirección para coadyuvar desde la COE a los proyectos e ideas que nos permitan superar la grave crisis económica, generar nuevos empleos, lo que exige volver al crecimiento, ofreciendo así a los españoles una clara esperanza en relación con la sociedad en la que le ha tocado vivir, que hoy, evidentemente, pasa por horas bajas. La COE, como cualquier organización, es el producto y la suma de los intereses y los esfuerzos puestos en común por sus organizaciones miembros, sus socios y las empresas afiliadas. Además, la COE tiene derecho a esperar de sus rectores una tarea inteligente y denodada, comprometida con los valores, con la firme confianza del modelo de libre empresa, lo que exige la unidad de nuestro mercado nacional y, a la postre, con libertad, ya que sin esta no hay empresas ni tampoco organizaciones que la defiendan. Se da de antemano que la COE no se encuentra aislada en la sociedad y que, junto a nosotros, otros muchos colaboran al común y contribuyen a la superación de las dificultades actuales con su esfuerzo personal e institucional. Pero a la COE le corresponde una tarea sustancial. No en balde, los sindicatos y nosotros somos, como reza nuestra Constitución en su artículo 7, organizaciones de relevancia constitucional. No podemos abdicar de esta responsabilidad, de ahí que debamos aprestarnos a renovar nuestra COE sin olvidar nuestras raíces, en definitiva, sin olvidar nuestra historia. La COE del futuro necesita coordinar sectores, territorios y empresas. Somos una organización de organizaciones, pero representamos a empresas y no debemos rehuir afrontar los intereses contradictorios que entre nosotros se produzcan, tratando siempre de interceder en pos de los que en cada momento constituya el interés común. Es obvio que junto
a nuestra SOE concurren grupos de pensamiento y de debate, organizaciones de intereses concretos, y todos ellos no sobran, sino que su función es estrictamente necesaria, enriquece nuestros puntos de vista y nos permite errar menos. De otra parte, nuestra historia está ahí y nos impulsa a evitar por todos los medios que ningún grupo de empresas nos impulse a algún déficit representativo. Debemos vertebrar todos los intereses empresariales porque en la unidad del empresariado estuvo y está nuestra fuerza. Conozco bien el interior de muchas organizaciones empresariales y la valía de sus dirigentes y por eso, pese a las dificultades actuales, no me parece extremadamente difícil remontar el duro trance de estos momentos y recuperar la credibilidad perdida. Pero hoy no es imposible, por ejemplo, pretender gobernar desde fórmulas puramente presidencialistas, sino que, por el contrario, debemos incorporar la colegiación de decisiones en lo que constituye la sustancia y los proyectos estratégicos de nuestra organización a nuestra actividad diaria. Me esforzaré en hacerlo así si es que soy elegido para ello. Las circunstancias han precipitado un proceso electoral que pretende ser una solución a nuestros problemas. Las elecciones en sí mismas no son una contrariedad, sino que permiten la participación de nuestros asociados en la configuración que debe tener la SOE durante los próximos años. Y eso nunca puede ser malo. Ofrezco continuidad que no puede ni debe confundirse nunca con continuismo. Entre otras razones, porque considero que en los momentos actuales hay muchas cosas que deben ser cambiadas y lo serán con el acuerdo de todos. Al mismo tiempo, creo que debemos hacer un esfuerzo para adaptar nuestras actuaciones a las circunstancias que nos han tocado vivir hoy. Por eso he dicho que en la SOE hay muchas cosas que cambiar. Prácticamente, en estos momentos, hay que recrear la SOE. Digo más, como ha dicho Arturo Fernández, hay que refundar el sistema organizativo empresarial después de la decisión del Consejo de Ministros sobre la suspensión del recurso cameral, medida que tiene una lógica económica que debemos aplaudir por lo que significa de reducción de costes a las empresas y una lógica institucional que debía haber alejado la medida de la aparente improvisación y la falta de previsión sobre sus consecuencias. De todas formas, habría otros campos de reducción de costes para las empresas que se hacen imprescindible también abordar para el futuro. La organización ha perdido lamentablemente mucha influencia en unos momentos que son esenciales para nuestra economía. Nos hemos sumido en una crisis institucional que nos ha impedido ser un referente y un aldabón de la voz de la sociedad civil ante el Gobierno. Creo que ha sido por esta debilidad por lo que recientemente no hemos sido convocados a reuniones empresariales de alto nivel ni por el Gobierno ni por la oposición. A mi juicio, el cambio esencial debe ser dotar a la organización de un gobierno colegiado, porque no se entiende que una organización que representa a las empresas no se parezca a ellas en su actuación. Creo que los gobiernos personalistas y presidencialistas no se acaban de entender en los mercados. Hay que aplicar criterios empresariales a la organización y el gobierno colegiado es el futuro. Por eso he abierto negociaciones con Jesús Banegas, candidato a la presidencia de la SOE aquí presente, al que agradezco que esté aquí hoy, para la búsqueda de una candidatura consensuada entre ambos en la que se visualice esa forma de gobierno colegiado con atribución de competencias. Sin embargo, debo añadir que hasta hoy no he adquirido compromisos previos con nadie, ni cuento con apoyos espurios, ni hago guiños ni al pasado ni al futuro, ni dentro ni fuera de la organización. La SOE es la suma de todo. El gran éxito de la SOE a lo largo de la historia ha sido la capacidad de representar a todos y de que todos se sientan representados, pero debemos adaptarnos y ello exigirá un profundo replanteamiento de nuestro modo de proceder. Coordinar actuaciones, recuperar la plena participación de todos, sectores y territorios, generar confianza en los empresarios a los que representamos y en sus organizaciones. Todo ello sin que padezca la autonomía e independencia de la organización son objetivos que a corto plazo debemos cubrir. De otra parte, los momentos actuales son tan delicados y graves que sería un insensato si pretendiera recabar para mí, adornado de petulancia, unos saberes, actitudes y responsabilidades cuya puesta en juego exige el concurso de todos los miembros de la organización. La SOE no puede ser un modelo de imposición, sino de diálogo y consenso. El mundo al que nos dirigimos es mucho más complejo que el de hace 30 años y reconocerlo es fundamental para reaccionar.
Hacerlo exigirá mejorar el diálogo interno, fortalecer los órganos de gobierno de nuestra organización, y he de reconocer a este respecto los múltiples pasos que en este sentido ha dado la COE durante la presidencia de Gerardo Díaz Ferrán. Probablemente hemos culminado la extensión del debate y la reflexión y la participación de nuestra organización en lo que denominaríamos el tramo consultivo. Pero ahora restaría delegar tareas, y ello puede y debe hacerse fortaleciendo a los vicepresidentes de la COE y atribuyendo a estos competencias propias. Nuestra COE es más fuerte de lo que se parece y se pondrá de relieve con rotundidad en los próximos meses, cuando recuperemos nuestra capacidad de interlocución válida con los gobiernos, con los partidos, con los grupos diversos de carácter e interés. Siempre he procurado que estos principios estuvieran vigentes en la política de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y nunca he entendido, por ello, que se critique los acuerdos adoptados con el Gobierno de la Comunidad de Andalucía, en aras de la búsqueda de soluciones para los problemas empresariales. No he percibido, en mis diálogos con las organizaciones empresariales de Andalucía, discrepancias al respecto. Por el contrario, la voluntad y el deseo de todos de resolver en una relación inevitable en esta España cuasi federal. La tarea debe hacerse sin demérito de la autonomía de nuestra organización, de su independencia y de la rabiosa defensa de los valores fundamentales que informan la unidad de mercado, la solidaridad y la cohesión social. Para que una organización sea independiente, quienes la presiden deben serlo también. Por dicha razón, nunca he asumido en mis muchos años de servicio al empresariado función pública alguna, ni en partidos, ni en empresas públicas que me restaran independencia. Defiendo los principios que formaron las actuaciones y el pensamiento de Carlos Ferrer, y así he intentado llevarlos a cabo en el ejercicio de mis responsabilidades. Hablar con todo el mundo que quiera hablar con nosotros. Negociar con los gobiernos todo lo que haya que negociar, acordando todo lo que sea beneficioso para nuestros intereses y el desarrollo económico, sin distinción de siglas y colores, y no acordando cuando nada haya que beneficie esos mismos presupuestos. Mantener la actividad partidista alejada de nuestra actuación corporativa. No somos organizaciones apolíticas, tenemos un ideario, un modelo de sociedad y de organización económica, pero no debemos estar en la vida partidista. Por otra parte, cuando los gobiernos legislan con arreglo a nuestro modelo empresarial, se aproximan a nosotros y reciben nuestro beneplácito. Y cuando no lo hacen así, nuestras críticas y nuestra confrontación. Tenemos el legítimo derecho a defender nuestros intereses y nuestro modelo de sociedad. En consecuencia de todo ello, debemos decir que no somos ni brazo ejecutor del Gobierno ni brazo armado de oposiciones. Los candidatos que concurrimos a estas elecciones de la SOE somos miembros de la misma sociedad, pertenecemos al mismo club, defendemos los mismos intereses y en muchas cuestiones esgrimimos opiniones evidentemente semejantes, pero con matices. ¿Qué aporto yo mismo a la concurrencia de candidatos que pueda esgrimir como un valor capaz de favorecer el apoyo de muchos electores? En materia política y en materia económica me diferencio en que creo que se debe defender a ultranza la unidad de mercado sin concesiones posteriores a ninguna otra prioridad. Me diferencio igualmente en que creo que solo debe haber un sistema de financiación autonómica que debe ser el acuerdo de las comunidades autónomas y la prevalencia de los conciertos reconocidos en la Constitución, sin que quepa, por tanto, la existencia de nuevos conciertos económicos para otras comunidades. Y me diferencio en que creo que la situación autonómica actual no puede ser reconducida a café para unos cuantos si no es por la vía de las reformas administrativas, la racionalización de competencias y la reconducción de algunas transferencias. En materia organizativa, me diferencio en que presento una experiencia de más de 30 años, habiendo constituido y puesto en marcha un importante proyecto empresarial como es la Confederación de Empresarios de Andalucía, que hoy presido. Haber formado parte del equipo humano que con Ferrer y Cuevas participó en la fundación y puesta en marcha de la COE y una demostrada capacidad de gestión que en las circunstancias actuales ya no será unilateral, sino que por el contrario se dirigirá a potenciar el debate interno,
la colegiación de decisiones sin que ello suponga la delegación de responsabilidades ejecutivas inherentes a la presidencia de la organización. Esta es otra diferencia sustancial. Y, sobre todo, la absoluta firmeza en la puesta en práctica de todo aquello que acordemos en beneficio de nuestras empresas y a la postre del país, por muy duras que sean los sinsabores que las decisiones comportan. Estos son mis planteamientos, mis convicciones y mis ideales. Esta es, a la postre, lo que pondré en marcha en la Confederación de Empresarios de España, si, en definitiva, merezco el apoyo de nuestros electores. Como siempre, estaré, además, si no fuera así, a disposición de la organización en el minuto siguiente en que acabe las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Santiago. Empezamos con las preguntas. El pasado mes de mayo, el día 25, algunos medios publicaban esta noticia. Díaz Ferrán ultima su salida de la COE. Santiago Herrero se perfila como su sustituto. Esa misma información, del 25 de mayo, daba cuenta de una reunión supuestamente celebrada en Barcelona con ocasión de la final de la Copa del Rey, en la que usted, Díaz Ferrán y Joan Rosell habrían acordado convocar ya elecciones y que Fomento, la patronal catalana, apoyaría su candidatura, la de usted, señor Herrero. ¿Qué pasó entonces y qué ha pasado desde entonces? ¿Cambió Díaz Ferrán de criterio y ahora apoya a Rosell? No, yo sé lo que corresponde a mi participación directa. Con motivo de, además de currista, como decía Arturo, soy sevillista, y con motivo de la final de la Copa del Rey estuve en Barcelona, y cuando visito alguna ciudad pues procuro tener una reunión con el presidente de la organización correspondiente a esa ciudad o a la comunidad autónoma correspondiente. Me reuní con Juan Rosell, hablamos obviamente de la organización y hablamos del impulso necesario para que la organización siguiera funcionando a pesar de las circunstancias en las que vivía el presidente. No hablamos entonces de elecciones porque los tiempos no se corresponden exactamente, no había todavía anunciado Díaz Ferrán en ese momento que convocaba las elecciones, por tanto no hablamos de ellas, y lo que sí hablamos, como hemos hecho tantas veces Juan Rosell y yo, es de la necesidad de que la organización siguiera funcionando con normalidad y con eficacia en los tiempos que tocaba vivir. María Tejo, del diario Expansión, dice: confía en una candidatura conjunta con el señor Vanegas para ganar las elecciones. ¿Con cuántos avales cuenta su candidatura por ahora? También le preguntan, a esto también se refiere Hispanidad, si Arturo Fernández se presentará o no a las elecciones. Que confío en una candidatura con el señor Vanegas es evidente. El señor Vanegas se encuentra aquí presente. Hemos hecho público, porque queríamos transparencia, que iniciábamos conversaciones para una candidatura conjunta entre los dos. Creemos que eso es lo que quiere la mayoría del electorado. En los contactos que hemos tenido en esta época, prefiere que haya el máximo consenso posible, la máxima armonización de intereses previos, y, por tanto, confío en que lleguemos a buen fin el señor Vanegas y yo, y evidentemente que esa sea la candidatura ganadora. ¿Sería usted el cabeza de lista? Bueno, eso es uno de los puntos que el señor Vanegas y yo tenemos que decidir todavía, que no es menor. Se lo podemos preguntar hoy como anticipo del desayuno que tendremos con él el próximo día 16. Señor Vanegas, ¿quiere decir algo o lo dejamos para el día 16? Lo dejamos para el día 16. Señor Fernández, don Arturo, ¿quiere usted decir algo respecto de su propia candidatura? No, yo vengo aquí invitado a presentar. Yo vengo aquí a presentar a mi amigo y tengo una junta directiva el próximo lunes y ahí tomaré la decisión. Yo no sabía que la COE tenía escuela diplomática. Javier Millán, de la agencia EFE, dice: usted ha dicho que está abierto a negociar con el señor Vanegas. ¿Por qué no con el señor Rosell? No, estamos, tanto el señor Vanegas y yo, porque debemos hablar en plural en este sentido, estamos abiertos a continuar conversaciones con cualquiera. El señor Vanegas y yo hemos conectado porque nos consideramos complementarios en nuestras respectivas ideas de la organización y del futuro de la organización, y seguro que estaremos abiertos en cualquier momento a más contactos que de aquí al día 21 yo creo que se producirán
de seguro. Aquí mismo el señor Rosell dijo que no descartaba la concentración en una candidatura única, aunque también señaló que él estaba dispuesto y se comprometía a llegar hasta el final. Y le preguntan bajo qué condiciones usted aceptaría que Rosell fuera el único candidato. Bueno, yo no contemplo hoy esa posibilidad. Me encuentro fuerte, con respaldo suficiente y con las conversaciones iniciadas con el señor Vanegas, pues entendemos que nuestra opción es una opción que recibirá el apoyo mayoritario de los miembros de la Asamblea. Por tanto, no contemplo el escenario de un consenso de esas características. La refundación a la que usted se ha referido, de la COE, pasa por cambios en el aparato, como por ejemplo el relevo del secretario general y de los principales cargos. José María Triper, del Economista, dice: el señor Vanegas y usted pidieron el viernes imparcialidad a la dirección de COE. ¿Sospechan que está actuando a favor de alguno de los aspirantes? No, nosotros fuimos muy claros en el comunicado que emitimos el viernes. Pedimos neutralidad e imparcialidad al equipo técnico y a la presidencia, y hicimos alusión a unas encuestas de prospectiva que se estaban realizando desde el interior de la organización y que no nos parecían procedentes ni al señor Vanegas ni a mí. ¿Cambió en la Secretaría General si usted sale elegido presidente? Cuando yo he dicho que no tengo compromisos adquiridos de ningún tipo, que no hago guiños ni al pasado ni al futuro, ni hacia adentro ni hacia afuera, por tanto, cuando sea elegido adoptaré las decisiones que correspondan. He dicho que hay que cambiar muchas cosas, he dicho que hay que renovar, he dicho lo suficiente para entender que adoptaré las decisiones el día 22. Usted ha atribuido a la pérdida de credibilidad de la que es responsable Díaz Ferrán, según usted, la razón de que se hubiera celebrado la reunión del G37 en la Moncloa sin la presencia de la COE. ¿Qué haría usted si sale elegido para mejorar la representatividad y la credibilidad de la COE? ¿Por qué dice que hay empresas que no se sienten representadas en la COE? Bueno, yo no he dicho exactamente eso, que el señor Díaz Ferrán sea el culpable de que no estuviéramos llamados el día 27. He dicho las circunstancias que vivía la organización hacían que no tuviéramos la consideración ni del Gobierno ni de la oposición para ser llamados a reuniones. Es evidente que eso ha sido así. Se han celebrado reuniones importantes del presidente del Gobierno y otra de la oposición con pequeños y medianos empresarios y con autónomos sin que haya sido llamado ni COE ni CEPIME. Inmediatamente que se resuelva el problema de la sucesión del presidente de la COE, hay que intentar integrar todas las empresas, recuperar la representatividad que tenemos, que nos corresponde, y dirigir la interlocución institucional desde la COE. ¿Es partidario usted de la medida propuesta por don Jesús Vanegas de rebajar los salarios en las empresas? Si así es, ¿en qué franja se movería usted de rebaja? Bueno, este año hemos tenido la posibilidad, a través del acuerdo de negociación colectiva que establecía el crecimiento hasta el 1%, de poder hacer esas actuaciones a través de convenios colectivos. Ha habido muchos sectores y muchas empresas que han llegado a acuerdos de congelación salarial. No conozco ninguno sectorial de descenso, si lo hay en empresas, y en estos momentos el incremento salarial medio ponderado en el 2010 hasta octubre en empresas se encuentra en el 0,9%. Estando la inflación en el 2%, parece que es un logro importante. Usted ha dicho que la excesiva protección por el paro desincentiva el empleo. Entonces, le preguntan si está usted de acuerdo con la medida del Gobierno de suprimir la prestación de 400 euros para los parados de larga duración. No solo lo he dicho yo, lo dicen los premios Nobel de Economía, y es un hecho evidente. Mientras más se beneficie la prestación de desempleo, menos opciones hay para el empleo. Es evidente que no se puede mantener sin límite de tiempo un subsidio de esas características. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, dice: ¿puede recuperarse el diálogo con los sindicatos para alcanzar un acuerdo de negociación colectiva o al final será el Gobierno quien legisle en esta materia? Hay, en relación con este mismo tema, otras preguntas. ¿Cree posible todavía un pacto social con los sindicatos o cree que el parón de las negociaciones que supone el proceso electoral en la COE va a ser el pretexto para que el Gobierno actúe por su cuenta en los temas más sustanciales, como la reforma de las pensiones, las modalidades de contratación y la edad de jubilación? Yo no es que crea que es posible recuperar el diálogo con los sindicatos, es que creo que es imprescindible
que mantengamos un diálogo permanente sobre todos los temas que nos afectan. Y ese diálogo permanente debe tener como objetivo la consecución de acuerdos sobre los temas. Lo que sí he dicho siempre es que el diálogo no puede ser la excusa de ningún gobierno para no cumplir con la obligación de gobernar. Y, por tanto, el gobierno sabrá lo que tiene que hacer en función de las circunstancias y nosotros mantenernos en un diálogo permanente con el claro objetivo de llegar a acuerdos que creo, además, que a pesar de las dificultades son posibles. También González Huesa le pregunta si cree posible que Rosell y usted puedan pactar una candidatura única a la presidencia de la OCDE y qué papel puede jugar CEIN en este proceso. El señor Fernández, don Arturo, dijo aquí el otro día que el día 15 ya se sabría quién iba a apoyar. ¿Usted intuye algo? CEIN es una organización importantísima en el contexto de la COE y, por tanto, tiene un papel que jugar siempre en el presente y en el futuro de la organización. Yo no creo que esta organización se pueda llevar adelante sin el concurso de las organizaciones más importantes, tanto territoriales como sectoriales, incluida, por supuesto, también Cataluña y Madrid. Por tanto, siempre habrá que tener en cuenta el papel de la Confederación de Madrid en la organización empresarial española. Dicho eso, el señor Banega y yo estaremos abiertos a continuar el diálogo con otro candidato si así se avienen las circunstancias y lo que pasa es que el transcurso del tiempo tiene también un valor. El 26 de noviembre se podía llegar a acuerdos que a lo mejor no se puede llegar el 19 o viceversa. Hay que encajar el tiempo en las estrategias de negociación. Parece que usted se está creciendo mucho. Ha hablado de asignación de responsabilidades específicas a los vicepresidentes y no un todo uno como existe ahora. Si usted fuera vicepresidente, con el señor Vanegas, por ejemplo, de presidente, ¿qué áreas concretas le gustaría desempeñar? Y en sentido contrario, ¿qué está dispuesto a darle al señor Vanegas? Presupuesto, responsabilidades concretas, etcétera. Una de las cosas que hemos visto, el señor Vanegas y yo, son las áreas de competencia, pero no hemos visto la distribución de esas competencias todavía entre nosotros. Pero está claro qué cosas tiene capacidades cada uno para llevar adelante en el contexto de una responsabilidad compartida en el seno de la COE. María Tejo le pregunta si es partidario usted de que la COE viva exclusivamente de sus cuotas empresariales. Parece que la periodista de Expansión se refiere a otros ingresos procedentes de los presupuestos del Estado. Adolfo Babellares dice, ¿no cree que dentro del cuadro de recortes presupuestarios habría que modificar el sistema de financiación de la patronal, sindicatos, partidos políticos, como se acaba de hacer con las cámaras de comercio? Bueno, en este tema hay que aclarar lo que el concepto de subvenciones en sentido estricto, aportaciones de los presupuestos generales del Estado para una organización sin carácter finalista. La COE no tiene ni tiene ninguna organización empresarial. La COE lo que sí hace, como muchas organizaciones empresariales, es llevar a cabo actividades de colaboración con administraciones públicas que se financian con cargo a presupuestos generales del Estado. Esto está sometido a los controles correspondientes, no forma parte de la financiación habitual de las organizaciones empresariales, que se debe llevar a cabo con sus cuotas y, sobre todo esto que se tiene fondos públicos debe llevarse a cabo con la transparencia suficiente en el funcionamiento de los mismos. En su intervención, usted se ha referido a la unidad de mercado y ha echado alguna cosa así hacia Cataluña. ¿Ha participado usted, le preguntan, en algún momento en iniciativas que rompían la unidad de mercado en España, por iniciativa propia o forzadísimo por otros? No, yo no quiero aclarar que yo no he echado ninguna cosa así contra Cataluña. Yo he hablado, perdone la expresión, he hablado de la necesidad de mantener en una organización empresarial como la nuestra un criterio de país, un criterio de Estado y un concepto esencial que es la unidad de mercado. Y lo que he dicho con toda claridad es que en esa unidad de mercado no debe haber ningún riesgo de preferencia sobre otros intereses distintos que el interés nacional. También le preguntan sobre la reforma fiscal. ¿Considera usted suficiente la rebaja en el tipo del impuesto de sociedades para las pymes? ¿Por qué no para todas las empresas? ¿Por qué no otras reformas?
Yo no gobierno, yo creo que es insuficiente, que hace falta más, que hace falta para todas las empresas y de que hace falta bajar la presión fiscal para tener capacidad de generar riqueza y crear empleo. Pero yo no gobierno. ¿Todavía? No he aspirado nunca a eso. ¿No cree usted que sería mejor un sistema electoral en la COE de sufragio directo en vez de que a su presidente y a la Junta Directiva los elijan compromisarios? La COE es una asociación privada y de intereses. Por tanto, no debe coincidir en el rito de lo público con otras asociaciones con otras circunstancias. Y se eligió como mejor sistema el de una asamblea general que componen 819 miembros en representación de todas las organizaciones empresariales de la Confederación, y a mí me parece un sistema suficiente de legitimación democrática del gobierno de una organización. Miguel Ángel Cuerno, de Confemetal, dice: 2 modelos de la COE. Intervencionista con los sectores, 1. 2. Cúpula y total autonomía a las sectoriales. ¿Cuál es su modelo? Desde la armonización de los intereses internos entre los sectores, los territorios, las empresas, que ha sido siempre el modelo de la organización y el modelo de la COE. No cabe ni la libertad, ni la autonomía, ni la dependencia o la imposición. Cabe lo único que ha servido siempre en las organizaciones empresariales, que es el convencimiento dialéctico entre nosotros para la armonización de los intereses, que son siempre contrapuestos. Finalmente le leo esta pregunta. ¿Cómo definiría el papel socioinstitucional de la CEA en Andalucía? ¿Cree posible y necesario un papel similar de la COE en España? Bueno, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha intentado en nuestro territorio ocupar un espacio institucional en representación de los intereses empresariales, colaborar en el máximo posible al desarrollo económico de nuestra comunidad, a la cohesión interna y a la paz social en la misma, y eso ha devenido probablemente en un protagonismo de la organización, un protagonismo social importante. Yo creo que ese es el papel que debe jugar una organización empresarial, intentando ocupar el máximo de espacio posible en la defensa de los intereses que representamos y en la colaboración institucional al desarrollo económico. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias, don Santiago. Don Vicente Oliva, en nombre de las entidades que patrocinan y que hacen posible el Fórum Europa, va a despedir el acto. Buenos días de nuevo. Muchas gracias a todos por su asistencia y a don Santiago Herrero por su conferencia. Buenos días. En nombre de Red Eléctrica de España, de BT y de Asisa.